Amigos, para nuestros amigos televidentes que recién nos ven, estamos desarrollando el tema de acidez estomacal, enfermedad por reflujo. Habíamos hablado ya al respecto de los signos y síntomas y la primera parte del diagnóstico que se hace en consultorio. Ahora, para hablar al respecto del tratamiento que se da actualmente, doctor Ramos, ¿qué es lo que podemos avanzar, digamos, al respecto de la primera parte, antes de entrar al tratamiento definitivo, que es lo que vamos a ver al final, el cuarto bloque? Estábamos hablando fuera de cámaras al respecto de las pruebas terapéuticas que se dan en cuanto al diagnóstico de enfermedad. ¿Qué es esto? Bueno, el paciente que viene con esta sintomatología de acidez o de ardor en el pecho, dependiendo de la edad, de la gravedad de las molestias del paciente, nosotros podemos optar ya sea por hacerle una investigación profunda, como una endoscopia digestiva alta, o nosotros también podemos optar por darle un tratamiento al paciente y ver cómo responde al tratamiento este paciente, ¿no? Doctor Alba, ¿es común de que a estos pacientes con reflujo en la primera consulta, que ya en base a todo lo que usted nos ha comentado de los diagnósticos diferenciales o las enfermedades que hay que ir descartando poco a poco, tenemos un paciente con una alta sospecha de reflujo, usted en la primera consulta puede comenzar a dar esa prueba terapéutica de la que ha hablado el doctor Ramos? Yo generalmente inicio el tratamiento pensando en un reflujo, ¿no? Y se ve, si hay reflujo gastroesofágico, la respuesta se ve a los pocos días. Pero de todas maneras, yo lo mando al gastroenterólogo para que le haga una endoscopía, ¿no? Porque es importante establecer el diagnóstico, ya sea por una radiografía, ¿no? Para descartar una hernia, claro. Eso, una hernia, o si no, una endoscopía, ¿no? De todas maneras, así responda favorablemente al tratamiento y eso me permite establecer un diagnóstico presuntivo. De todas maneras yo lo confirmo con una endoscopía, ¿no? Y ahí lo derivo al gastroenterólogo. Definitivamente siempre es establecer la integridad del diagnóstico. Tenemos una llamada, por favor, ¿podemos escucharla? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Agustín, tengo 38 años. Hace 2 meses me he hecho unos exámenes al corazón y de sangre, ¿no? Los cuales salieron todo bien. Pero este último mes me he sentido que en las mañanas me levanto con la boca amarga. Ya siento la lengua pastosa y dolores esporádicos fuertes en parte del pecho y en la boca del estómago. ¿Puede ser esto acidez estomacal? Gracias por su respuesta. Doctor Alba, ¿qué es lo que primeramente podríamos sospechar en este paciente? ¿O qué deberíamos hacer básicamente para poder contestar su respuesta? En este Los síntomas iniciales de boca amarga, ¿no? Son síntomas un poquito vagos, pero ya cuando él agrega que tiene dolor al pecho, ¿no? Entonces ya uno, haciendo unión clínica, debe pensar pues en que tengo un problema de esofagitis o enfermedad usuropéptica, ¿no? Entonces en base a eso ya uno encamina el diagnóstico. Doctor Ramos, ¿guarda alguna relación la hora de este tipo de acidez? ¿Mañana, en la noche, en las tardes? Bueno, clásicamente la acidez se manifiesta luego de los alimentos, ¿no? Y sobre todo si estos son muy copiosos o son muy ricos en grasa. Correcto. Muy bien. Para poder continuar con el desarrollo del tema, estábamos hablando al respecto de los diagnósticos. La prueba terapéutica, en primer lugar, tenemos actualmente, conforme ha avanzado la medicina, una amplia gama de pruebas de ayuda diagnóstica. ¿Podríamos hablar al respecto de la endoscopía, que es la más conocida, creo, por la mayoría de los pacientes? Así es. La endoscopía digestiva alta es un tubo flexible, delgado, del grosor aproximadamente unos 10 milímetros o 1 centímetro. Para que el público tenga una idea, es aproximadamente el grosor de un lapicero. Este tiene una cámara en la punta y a través de fibra óptica o de un sistema electrónico nos permite examinar el interior del paciente, ya sea el esófago, el estómago y la primera porción del intestino delgado. Habría que recalcar que es un procedimiento sencillo, tiene mucho menos complicaciones que cualquier procedimiento quirúrgico, por ejemplo. A pesar de lo que digan los pacientes, del temor que puedan tener los pacientes, no es doloroso, provoca un poco de náuseas, pero se administra una sedación y una analgesia para hacer más tolerable el procedimiento. Y este procedimiento dura aproximadamente 10 a 15 minutos. Lo importante de la endoscopía, en los casos en que el paciente tiene sintomatología de enfermedad por reflujo, más que el diagnóstico,
es ver las complicaciones, ¿no? Si hay esofagitis en el paciente, si hay erosiones o heridas en el esófago, si hay complicaciones como, por ejemplo, se cierra, se deforma el esófago y no permite el paso fácil de los alimentos. Tenemos unas fotos de unas endoscopías anteriores, no sé si podríamos describirlas, cada una de ellas, para poder hacer una idea a los pacientes de cómo puede estar su esófago interiormente. Bueno, esa es una imagen de una endoscopía digestiva alta, entrando al esófago, y bueno, ahí se puede ver un patrón inflamatorio severo, se puede ver heridas confluentes, le llamamos nosotros, que ya se han fusionado unas a otras, y bueno, algunas están perdiendo sangre en pequeñas cantidades, ¿no? La siguiente, por favor. Esta, por ejemplo, no vemos el patrón de inflamación y de agudeza que vimos en la anterior, pero vemos una secuela de una enfermedad por reflujo que cuando estas heridas cicatrizan, se resuelven, se puede producir complicaciones como una estenosis, ¿no? Se cierra la parte final del esófago y esto va a producir dificultad para tragar los alimentos. La estenosis es la estrechez, básicamente. Ahí a la izquierda se ve como un puntito negro, ¿no? Ese es el pasaje hacia el estómago, que está bastante cerrado, ¿no? Cerrado, correcto. La siguiente, por favor. Bueno, ahí también, parecido a la primera, podemos ver un gran patrón inflamatorio, podemos ver heridas que algunas están fusionando, y también podríamos ver una alteración en las características del tejido del epitelio esofágico. Y es importante mencionar que estos cambios en la característica de los tejidos puede también estar asociado a una futura neoplasia, un futuro cáncer, ¿no? Correcto, es justamente lo que tenemos que tener en consideración al respecto de poderse realizar una endoscopía a tiempo, básicamente ya con los síntomas que tanto el doctor Ramos como el doctor Alba han descrito muy bien. Ahora, en este caso, aparte de la endoscopía, ¿pueden existir otros medios que nos puedan ayudar a definir de que puede existir una enfermedad por reflujo? Claro, uno de ellos es la manometría, es un procedimiento similar a la endoscopía, y de lo que se trata pues es de medir la presión a este nivel para ver si esta válvula, que llamamos esfínter esofágico inferior, está competente o el reflujo es debido a otra causa, como por ejemplo exceso de producción de ácido, ¿no? Correcto. El otro es la pHmetría, o sea, se coloca un sensor a nivel del esófago y este sensor está encargado de ver si el esófago está expuesto por mucho tiempo a demasiada cantidad de ácido, ¿no? Esa es una manera muy científica, muy precisa de determinar una enfermedad por reflujo gastroesofágica, pero se indica en casos muy particulares, ¿no? No se indica en todos los pacientes, claro, este tipo de exámenes. Definitivamente. Me comunican que tenemos una llamada, por favor, ¿podemos escucharla? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, tengo acidez, sobre todo en las mañanas y luego de comer chocolates y cítricos. También con frituras me pasa eso. Ahora tengo mucha tos seca fastidiosa, que se mantiene en el día y después de mis alimentos. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Necesito medicación? Muchas gracias por su respuesta. Correcto. Doctor Alba, esta paciente específicamente se presenta al consultorio. ¿Qué recomendaciones, qué diagnóstico, medicar, no medicar? Sí, por el tipo de alimentos que ella menciona que le producen acidez, son alimentos que relajan el esfínter esofágico inferior, y eso facilita el reflujo del ácido del estómago al esófago, ¿no? Eso, sumado a los otros síntomas que ella mencionó, hace una idea clínica y nos hace pensar que puede tener una enfermedad por reflujo. Y en base a eso ya empezar pues con prueba terapéutica y paralelamente los procedimientos diagnósticos. Correcto. En ese caso también mencionó la tos, que es ya bastante frecuente en nuestro medio poder encontrar esto como parte de la sintomatología extra esofágica. Claro, sobre todo la tos nocturna, ¿no? Que por gravedad sube el ácido y estimula la vía respiratoria alta y eso estimula la tos.
Correcto. Doctor Ramos, con respecto a continuar con los estudios diagnósticos para este caso de reflujo, podemos emplear radiología contrastada. Tenemos una foto que quisiera que la vea para por favor poder ilustrar a nuestros amigos al respecto de este procedimiento. Bueno, ahí es una radiografía que muestra una incidencia de la parte baja del esófago y el comienzo del estómago. Las flechas blancas y las flechas negritas indican una deformación y una estenosis del esófago distal, que es una complicación bastante frecuente en los pacientes que padecen enfermedad por reflujo gastroesofágica de larga data y sobre todo en aquellos pacientes que no han sido bien tratados, ¿no? Estamos hablando de la estrechez que habíamos visto inicialmente, probablemente en la endoscopía, ¿no? La estrechez de la parte final del esófago. Ahora, con respecto al temor que tienen los pacientes a realizarse una endoscopía, ¿la endoscopía puede ser suplantada por ese procedimiento radiológico? Bueno, la endoscopía es un examen mucho más específico. Aquí en el examen radiológico hemos visto que es una imagen plana más. La endoscopía nos permite ver las características de la superficie del esófago. Si este esófago no tiene ninguna deformación, ninguna estrechez, la radiografía nos puede salir normal. En cambio la endoscopía nos puede ya predecir cambios en las características del tejido y la endoscopía también nos permite tomar muestras de biopsia para ver si hay alguna alteración a nivel de estos tejidos. Sin embargo, hay pacientes, de repente pacientes ancianos, cardiópatas o pacientes que no desean hacerse el procedimiento endoscópico por algún motivo de peso, pueden optar por una radiografía, ¿no? Como una alternativa que no es siempre sí, doctor Alba. Sí, también quería mencionar que si bien la causa más común de reflujo o de dolor torácico, ¿no?, por una esofagitis, ese reflujo gastroesofágico como esofagitis por ácido, también hay otras causas de diagnóstico diferencial que es importante tomar en cuenta, ¿no? Como infecciones del esófago, ¿no? Esofagitis por hongos, por ejemplo, por otras bacterias que se presentan en pacientes, por ejemplo, con SIDA, ¿no? Pacientes inmunodeprimidos. Entonces, el diagnóstico diferencial de la enfermedad por reflujo o de una esofagitis entran otros diagnósticos importantes a descartar, ¿no? Sobre todo infecciosos. Así es, definitivamente es importante que nuestros amigos tengan conocimiento de todo lo que se puede suceder partiendo de un síntoma tan pequeño como es la acidez estomacal. Quería por favor escuchar, ¿tenemos una llamada o es una consulta exteriores? Doctor, buenas tardes. Quisiera saber qué tratamientos hay para la acidez estomacal. Correcto. Al respecto de los tratamientos es lo que vamos a tratar al siguiente bloque, que ya es el cuarto y último bloque. Vamos a darle a todos ustedes, amigos televidentes, las medidas que pueden llevar en casa, fuera de que las medicamentosas se deben de hacer única y exclusivamente en consulta. No se vayan, vamos a regresar con la solución para todo ese problema. Ya regresamos.